¿Qué tal están? La filosofía de Michel Foucault está marcada por una profunda exploración de cómo el poder y el conocimiento se entrelazan en la sociedad. A continuación, explicaré algunas de las cuestiones y de sus conceptos clave. Y en ese sentido hay que decir que podemos pensar, por ejemplo, en poder y disciplina. Foucault redefine el poder como algo omnipresente que no solo opera de arriba hacia abajo, de los gobernantes, en definitiva, hacia los gobernados, sino que está distribuido en realidad en todas las relaciones sociales. Desarrolla también Foucault la idea de la disciplina, que regula los cuerpos y comportamientos a través de instituciones como, por ejemplo, las cárceles, escuelas y hospitales. Su obra Vigilar y Castigar es fundamental para entender cómo el poder opera mediante mecanismos que podemos considerar de vigilancia y control. En este sentido, también podemos pensar en la biopolítica que desarrolla el propio Foucault. En su exploración de la modernidad, Foucault introduce la biopolítica, que describe cómo el poder, que se enfoca en regular las vidas de las personas a nivel biológico, en lugar de solo controlar individuos, se preocupa por gestionar poblaciones, la salud, la natalidad, la mortalidad, etc. En este aspecto también hay que decir que hay que partir del término episteme, que se refiere a los sistemas de conocimiento que determinan cómo se percibe y se organiza la realidad en diferentes periodos históricos, y a partir de ahí Foucault sostiene que estas estructuras cambian con el tiempo y que no hay una única verdad universal, sino en realidad verdades que se construyen desde su perspectiva en contextos sociales específicos. Por tanto, se puede afirmar que es necesaria una arqueología del saber. Foucault analiza de esta manera cómo las disciplinas del conocimiento evolucionan a través del tiempo en lo que él llama arqueología del saber. No busca, en definitiva, encontrar un origen único para las ideas, sino desenterrar las reglas y condiciones que hacen posible la existencia de determinados discursos, determinadas ideas, planteamientos. También, en cuanto a la genealogía, inspirado por Nietzsche, considera que se centra en cómo se construyen los conceptos y también las prácticas y las instituciones a lo largo de la historia. Busca de esta forma desvelar Foucault los juegos de poder y también las contingencias detrás de las supuestas verdades de nuestra sociedad. Y en este sentido hay que decir que también trata de la cuestión del sujeto y el poder. En sus últimos trabajos, Foucault se enfoca en la construcción del sujeto y reflexiona sobre cómo las personas se convierten en sujetos a través de mecanismos de poder, pero también sobre cómo pueden resistir y crear formas de subjetividad autónoma. Y esto es realmente muy relevante. Estos conceptos son solo una introducción al rico pensamiento de Foucault, quien siempre buscó desafiar las nociones tradicionales del poder y también el conocimiento y el sujeto, sus formas tradicionales también. En realidad se puede decir que él trató muchísimas cuestiones a nivel filosófico y a partir de ahora me ceñiré a comentar algunas cuestiones, sin pretensión de exhaustividad, por supuesto. Y quiero comentar algo sobre la biopolítica, que es uno de los conceptos más influyentes de Foucault y que trata sobre cómo el poder en las sociedades modernas se centra en gestionar la vida humana a nivel colectivo, es decir, poblaciones enteras. Este enfoque del poder busca controlar y regular los aspectos biológicos de las personas, como por ejemplo la salud, la reproducción, la higiene y también la mortalidad, entre otras cosas o cuestiones. En lugar de solo imponer leyes o controlar directamente a los individuos, la biopolítica trabaja mediante políticas, normas y prácticas que estructuran cómo vivimos. Foucault también señala que este tipo de poder es en realidad particularmente evidente en instituciones como hospitales, sistemas de salud pública, políticas de natalidad, también en programas de vacunación y muchas otras estructuras que influyen directamente en el bienestar y en la supervivencia de la población o de una población determinada. También hay que decir que, en cuanto a los elementos clave de la biopolítica,
para Foucault son la regulación de la población, ya que el poder biopolítico se centra en cuestiones como el control demográfico, la distribución de recursos y la mejora de la calidad de vida para asegurar de esta manera la productividad y también la estabilidad de las sociedades. También se ocupa en sus investigaciones Foucault de la gestión de la vida. En lugar de ejercer el poder a través de la violencia o el castigo, se aplica mediante prácticas que buscan organizar y también optimizar la vida en su conjunto. En este aspecto, el cuerpo como objeto político. Así se puede entender, ya que a nivel individual los cuerpos se someten a normas y regulaciones que son parte de un sistema más grande. Por ejemplo, si pensamos en los estándares de salud y belleza, también pueden reflejar esta forma de poder. Y en este sentido se puede hablar también de biopolítica y soberanía. Foucault distingue entre el poder soberano tradicional, que se centra en decidir quién vive y quién muere, y el poder biopolítico moderno, que busca sobre todo hacer vivir y dejar morir. Esto implica que las prioridades del poder cambian. En lugar de centrarse en eliminar amenazas, se enfoca sobre todo en fomentar la vida y la productividad de las poblaciones. Y esto pues también es algo que está en relación con la filosofía de Foucault. Este concepto también abre debates éticos sobre cómo las políticas públicas, como las relacionadas, por ejemplo, con la salud, la economía y el medio ambiente, pueden tratar a ciertos grupos como prioritarios mientras descuidan a otros grupos sociales, algo que no tendría que ser, lógicamente. Por esta razón, la biopolítica sigue siendo un concepto relevante y estudiado en filosofía, sociología y ciencias políticas. Además, también se pueden estudiar otras implicaciones contemporáneas, como por ejemplo el control de datos biométricos o la pandemia global, que sucedió ya hace 5 años, y en ese aspecto la biopolítica se puede decir que sigue siendo un concepto relevante en el mundo contemporáneo, y podemos también observar su influencia en diversas áreas. En este aspecto se pueden poner algunos ejemplos destacados, como es, por supuesto, las políticas de salud pública, ya que las campañas de vacunación masiva, por ejemplo, como las implementadas durante la pandemia de la COVID-19, son un claro ejemplo de biopolítica. Estas políticas buscan gestionar la salud de la población en su conjunto, priorizando la inmunización para reducir la propagación de enfermedades y concretamente de la COVID-19. También es verdad que pues hay continuamente control de fronteras e inmigración en todos los países. Muchas naciones aplican políticas para regular quién puede ingresar a sus territorios. Esto también es biopolítica. Por ejemplo, se realizan exámenes médicos a inmigrantes para garantizar que no porten enfermedades contagiosas, lo que refleja cómo el poder político regula la vida biológica de las personas. También podemos considerar que pues hay una forma de biopoder, y en este sentido se puede destacar que se han hecho numerosas investigaciones y estudios sobre la relación entre biopolítica y biopoder, y en cualquier caso se puede decir que realmente pues este control cada vez más continuo de las personas es algo propio de las dictaduras. Y eso también hay que decirlo. Por ejemplo, podemos pensar en algunos países actuales como China, en que hay un control sistemático y continuo a través de cámaras y de otros dispositivos tecnológicos de la población china. Y eso, en principio, pues no está bien, porque no respeta el derecho a la privacidad de los ciudadanos. También se puede hablar de la regulación de la natalidad, ya que políticas como la propia del hijo único en China, por ejemplo, son ejemplos históricos de biopolítica. Aunque esto ahora ha cambiado y ya se permite tener algún hijo más porque hay una bajada de la natalidad en China. Estas medidas buscaban controlar el crecimiento poblacional hace una serie de años mediante restricciones legales y sociales, que son altamente discutibles porque debe prevalecer la libertad de las personas. Una cosa es que aconsejen pues tener menos hijos, y otra cosa es que obliguen a que eso sea así. Las cosas son muy diferentes en ambos casos. Por tanto, se puede decir que la biopolítica trata numerosísimas cuestiones que pueden ser objeto de discusión pública, de discusión parlamentaria, de debate público, y que suponen distintos planteamientos
acerca de la realidad social, de cómo se entiende una sociedad libre y que no esté dependiendo de planteamientos autoritarios. También es verdad que existen las tecnologías biométricas, el uso de datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial para la vigilancia y el control de poblaciones. Es un ejemplo más contemporáneo de biopolítica, pero biopolítica negativa, claramente. Estas tecnologías se utilizan en aeropuertos, sistemas de seguridad y aplicaciones gubernamentales. Cuando es ese caso, está justificado, puede estarlo, pero cuando es un control de la población, en general, sin un motivo determinado, pues no. En cuanto a la gestión ambiental, las políticas relacionadas con el cambio climático, como la regulación de emisiones de carbono o la promoción de energías renovables, también pueden considerarse biopolíticas, ya que buscan proteger la vida humana y no humana en el planeta, y eso, pues en principio, claro que está bien. Estos ejemplos muestran además cómo la biopolítica también se manifiesta en la vida cotidiana y también en las decisiones políticas que afectan a las poblaciones. En este aspecto se puede decir que la política últimamente está teniendo distintos cambios porque está cambiando la forma de vida, las formas civilizatorias están transformándose y por lo tanto se puede analizar la relación también entre la biopolítica y los derechos humanos, que es compleja y ambivalente, ya que la biopolítica, aunque busca gestionar y proteger la vida, también puede entrar en tensión o en conflicto con los principios de igualdad, libertad y dignidad que son fundamentales en los derechos humanos. Y en ese sentido, pues también se puede considerar que hay una relación positiva si hay una protección de la vida y de la salud, ya que las políticas modernas, como los programas de vacunación, el acceso universal a la sanidad y las campañas de prevención de enfermedades, a menudo se diseñan precisamente con la intención muy clara de salvaguardar los derechos humanos y proteger a la población, específicamente el derecho a la vida y también el derecho a la salud, como no puede ser de otra manera. Por ejemplo, en situaciones de emergencia sanitaria, estas medidas pueden garantizar que toda la población tenga acceso a los recursos necesarios para proteger su salud y para salvar la vida. De esta manera se promueve también la equidad. En cuanto a la gestión sostenible de los recursos, hay que decir que en un mundo globalizado, la biopolítica busca proteger el bienestar de generaciones futuras y también de las generaciones actuales a través de políticas relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad, lo que puede apoyar también el derecho a un ambiente limpio y seguro. Podemos pensar en la economía circular, economía sostenible, etcétera, economía verde, etcétera. Por ejemplo, pues consumir más vegetales, más comida vegetariana, porque eso favorece también al planeta. Pero también puede haber restricciones de la libertad, ya que el control biopolítico puede en ciertos casos limitar derechos fundamentales. Por ejemplo, durante la pandemia de la COVID-19, muchas sociedades implementaron confinamientos y pasaportes sanitarios, aunque estas medidas protegieron la salud, evidentemente, la salud colectiva, también provocaron debates sobre hasta qué punto se puede restringir la libertad individual para proteger a la sociedad. Tiene que haber pues, unos límites determinados, parece. En cuanto a la discriminación y desigualdades, las políticas a veces, o las biopolíticas, reflejan desigualdades sistémicas, ya que grupos marginados pueden tener menor acceso a los beneficios de estas políticas, lo que contradice el principio de igualdad de los derechos humanos. En este sentido, un ejemplo sería la desigual distribución de vacunas entre países ricos y países pobres durante emergencias globales, como el caso de la pandemia. Y también podemos pensar en la deshumanización y exclusión que se produce lamentablemente en el planeta. En algunos casos extremos, la biopolítica puede deshumanizar o excluir a ciertos grupos al tratarlos como poblaciones en lugar de individuos. Esto ocurrió, por ejemplo, en políticas eugenésicas pasadas, donde la biopolítica se utilizó para justificar violaciones atroces de los derechos humanos. Y esto no tendría que haber sucedido, lógicamente. Por tanto, también todo esto supone la realización de una serie de reflexiones éticas. La biopolítica plantea preguntas cruciales sobre la responsabilidad del Estado y las instituciones hacia la vida de las personas, algo en lo que estaría de acuerdo, lógicamente, el pensador que estoy analizando, Foucault, y también cómo garantizar que las políticas colectivas no atropellen los derechos individuales.
La clave está en encontrar un equilibrio entre la protección de la vida y el respeto por las libertades y dignidades individuales. En este sentido, pues se pueden decir muchas cosas, pero yo creo que con lo que he explicado es más que suficiente para darnos cuenta de la importancia de la biopolítica y de una buena biopolítica. Michel Foucault, aunque no aborda directamente una visión específica del futuro, por ejemplo, de la humanidad en sus obras, ya que su enfoque filosófico está más centrado y más orientado hacia el análisis histórico y el estudio de los sistemas de poder y conocimiento y también la construcción del sujeto, sin embargo, se puede inferir algunas reflexiones sobre el futuro desde su perspectiva crítica. Y en este sentido se puede decir que la persistencia de las relaciones de poder suponen un problema de poder excesivo, me refiero. Para Foucault el poder es dinámico y omnipresente y siempre está en evolución. Aunque no ofrece un pronóstico del futuro, su filosofía sugiere que las formas de poder seguirán adaptándose a las estructuras sociales y tecnológicas de cada época. Esto incluye también un posible incremento en el uso de tecnologías de vigilancia y control, algo negativo, lo que podría amplificar la biopolítica y su impacto en la vida humana, algo que esperemos que no suceda. En cualquier caso, también hay que decir que la creciente influencia de los discursos, el análisis de los discursos, por ejemplo, en la obra de Foucault, indica que el futuro estará moldeado por la construcción de nuevas verdades y realidades sociales. Y en este sentido, pues podemos decir que surgirán nuevos planteamientos a nivel de ecología, y todo esto influirá también en cómo las sociedades definen lo que es normal, aceptable y deseable. Y eso es algo que está abierto al desarrollo de los tiempos futuros. En cuanto a la autonomía del sujeto, en sus últimos trabajos Foucault exploró cómo los individuos pueden resistir y reconfigurar las estructuras de poder. Su interés en la ética y en la creación de una subjetividad autónoma sugiere que aunque los sistemas de control puedan intensificarse, siempre habrá espacio para que los sujetos desarrollen nuevas formas de libertad, de autonomía y de autoexpresión. Y eso es lo fundamental del ser humano. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.